Capítulo 1. El encuentro. El capitán Alex Mason era uno de los exploradores más audaces de la Tierra, alguien que había asumido las regiones más traicioneras del espacio sin dudarlo, conocido por su valentía y adaptabilidad. Alex a menudo se ofrecía como voluntario para misiones que otros temían cuando llegaba el llamado para mapear las zonas inexploradas del brazo galáctico remoto Archon Spiral, donde docenas de naves de exploración habían desaparecido misteriosamente. Alex no dudó, pero esta vez su confianza habitual vino con una extraña aprensión persistente. El viaje comenzó sin problemas. Su nave, la Odyssey, estaba equipada con la última tecnología, capaz de soportar tormentas de radiación y equipada con sistemas de emergencia diseñados para condiciones hostiles. Pero ninguna preparación podría haber anticipado la violenta e inesperada llamada solar que surgió de una estrella gigante roja cercana. Cuando se acercaba a la atmósfera de Cenera 4, las llamadas fueron tan intensas que interrumpieron los sistemas de la nave en un alarmas de falla catastrófica. El LED y las pantallas de BL parpadearon cuando los controles se volvieron lentos. La Odisea se desplazó en espiral sin control hacia la superficie roca del planeta y Alex luchó por estabilizar la nave. «Entra en acción», murmuró mientras agarraba los controles. A pesar de sus mejores esfuerzos, la Odisea se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Todo rechinó contra las rocas cuando se detuvo. Alex fue arrojado contra su arnés y un breve silencio llenó la cabina, roto solo por los sonidos de metal quebrado y silbidos. La electrónica estaba aturdida pero viva. Se desabrochó el cinturón y examinó los restos. La cabina estaba en ruinas, con cables que chispeaban y vidrios rotos por todas partes. Comprobó sus sistemas vitales. Confirmó que su oxígeno era estable y sus suministros de emergencia intactos. Sabía que tenía que actuar rápido, rescatar lo que pudiera y asegurar un refugio temporal hasta que pudiera encontrar una manera de salir de este planeta. El aire en Cenera 4 era pesado y húmedo, lleno de un extraño metal que Alex no había encontrado antes. Cuando salió del agujero roto, pudo ver el paisaje del planeta extendido ante él, acantilados irregulares, abolladuras, árboles imponentes con hojas de color púrpura oscuro y una niebla espesa que oscurecía la distancia. Cada sonido parecía amplificado en el silencio, cada crujido de ramitas y susurro de hojas, un recordatorio de la naturaleza alienígena que lo rodeaba. Entonces sintió la sensación de ser observado. Se giró lentamente escaneando su alrededor, pero primero no vio nada fuera de lo común, justo cuando estaba a punto de descartar la sensación. Como paranoia notó un ligero movimiento entre los árboles. Allí, parcialmente escondido en las sombras, había una figura. Era de forma humanoide, pero no había forma de confundir los rasgos alienígenas. La figura era pequeña, con extremidades delgadas y dedos delicados que agarraban la corteza de un árbol manteniéndose quieta como si tratara de desaparecer en las sombras. Su piel era de un tono inusual de verde esmeralda que atrapaba la luz. Un débil brillo y sus ojos de un llamativo tono ámbar lo observaron con una mezcla de cautela y curiosidad. Alex se congeló levantando las manos en un gesto no amenazante. No sabía cómo reaccionaría este ser, pero lo último que quería era asustarla. Ella dio un paso cauteloso hacia adelante, revelando más de su forma. Estaba vestida con ropa hecha jirones que parecía como si alguna vez hubiera sido finamente hecha, pero que se había desgastado hasta convertirse en harapos con el tiempo su rostro. Estaba demacrado, sus mejillas hundidas y su mirada intensamente fijada en él, con un hambre feroz. No era solo hambre física, había algo más en sus ojos, una desesperación que él reconoció como instinto de supervivencia. Metió la mano en su paquete de emergencia, sacando lentamente una barra de proteína, sosteniéndola mientras se acercaba a unos pasos. Lo miró intentamente, su expresión cambiando entre el miedo y el hambre de tentación. Una vez ella se lanzó hacia adelante, arrebatando la barra de su mano y retrocediendo unos pasos, desenvolviéndolo con dedos temblorosos antes de devorarlo. Alex se sorprendió por su urgencia.
Comió como si no hubiera visto comida, en días quizás semanas después de que terminó. Lo miró y esta vez había una expresión más suave en su mirada. Se señaló a sí misma y después de un momento dijo algo en un idioma que él no podía entender. Su voz era suave, cadenciosa, casi musical, a pesar de su falta de familiaridad. Pero había una cosa que él podía entender, que ella estaba tratando. Para decirle su nombre, se señaló a sí mismo diciendo, Alex, luego imitando su gesto. La miró expectante. Ella pareció entender, asintiendo antes de hablar de nuevo esta vez, enunciando cada sonido con cuidado. Lyra dijo que su intercambio fue breve, pero fue suficiente para establecer un frágil entendimiento. El cansancio inicial de Lyra pareció aliviarse, y Alex pudo ver un destello de alivio en sus ojos. Tal vez había estado sola aquí por mucho tiempo, sin nadie en quien confiar, solo sobreviviendo en este duro entorno. Cualquiera que fuera su historia, estaba claro que necesitaba ayuda, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando largas sombras sobre el bosque. Alex decidió montar un campamento cerca de los restos. Le hizo un gesto a Lyra para que se uniera a él, señalando un pequeño claro al costado de su barco. Ella dudó, pero finalmente siguió sus movimientos cautelosos pero curiosos. Trabajaron en silencio mientras Alex desempacaba sus suministros limitados, montando un pequeño campamento, provisional con un fuego y algunas mantas. Térmicas le ofreció otra barra de proteína, y esta vez ella la tomó con un gesto de gratitud, comiéndola más lentamente. Él la observar notando la forma en que ella lo miraba, como si tratara de descifrar sus intenciones, mientras estaban sentados junto al fuego. Alex no pudo evitar preguntarse sobre su pasado si la habían abandonado. Aquí, ¿era ella de una colonia perdida o un barco estrellado? Las cicatrices en sus brazos, el estado andrajoso de su ropa, todo eso apuntaba a una vida de dificultades. Ella lo descubrió mirándola con un gesto vacilante. Tocó una de sus cicatrices como si dijera, esto es por lo que he pasado él, mostrando que entendía, y le ofreció una sonrisa simple y tranquilizadora. En ese momento, vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos, algo crudo y real. Ella no era solo una extraña alienígena en un mundo distante, era una sobreviviente, alguien que había soportado dificultades inimaginables. Y sin embargo aquí estaba resistente y viva el vínculo entre ellos. Todavía estaba frágil, una conexión mantenida por poco más que gestos y miradas. Pero mientras estaban sentados uno al lado del otro en la parpadeante luz del fuego, Alex sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no era solo un explorador en una misión, era su salvavidas y sabía que no podía dejarla atrás. Mañana comenzaría las reparaciones en la Odisea, pero esta noche, él vigilaría a esta misteriosa chica que había tropezado con su vida. Impulsada por el hambre y el instinto de supervivencia, poco sabía que su viaje estaba apenas comenzando. Capítulo 2. Aprendiendo el uno del otro. El sol de la mañana salió sobre Cenera 4, arrojando una pálida luz ámbar a través del paisaje y despertando a Alex de un sueño inquieto. Cuando abrió los ojos, encontró a Lyra ya despierta agachada cerca, y mirándolo con una expresión suave y curiosa. Había visto esa mirada antes en los rostros de las personas, luchando por entender algo nuevo, algo que nunca habían encontrado en este caso. Ella lo estaba estudiando un extraño que había aparecido del cielo. Alex se sentó lentamente tratando de no asustarla, con un suspiro cansado, miró hacia la Odyssey, que todavía estaba en ruinas del accidente. De hoy planeaba comenzar las reparaciones, aunque fuera para restablecer algunos de los sistemas básicos de la nave. Sabía que no sería fácil, especialmente con sus herramientas limitadas y sin acceso a repuestos. Pero no podía quedarse varado en este planeta hostil para siempre.
Antes de comenzando su trabajo hizo un gesto hacia Lyra, señalando su mochila e imitando el acto de comer. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con una expresión interesada, y luego acercando con la cabeza en comprensión, él sacó otra barra de proteínas y se la entregó. Esta vez ella, la comprometida con más calma. La desesperación de ayer reemplazada por una sensación tentativa de confianza. Después de que terminaron de comer, Alex hizo un gesto hacia la nave señalando que estaba a punto de comenzar a trabajar en las reparaciones. Lyra lo observó de cerca, aparentemente intrigada por cada movimiento de él, mientras reunía herramientas e inspeccionaba el agujero en el que permanecía. A su lado, sus ojos se movían de un lado a otro de sus manos a los paneles de metal dañados, decidiendo romper el silencio. Alex se señaló a sí mismo. Alex, dijo claramente esperando que ella lo entendiera, entonces la señaló Lyra. Ella respondió colocando suavemente una mano sobre su corazón. Su voz tenía una calidad musical, una cadencia suave que insinuaba un idioma extraño que no podía entender del todo. Alex afirmando, sonriendo. Alex repitió entonces la señalada de nuevo. Lyra. Ella parecía entender el patrón asintiendo, con él, y por primera vez una pequeña sonrisa tocó sus labios. Fue una sonrisa fugaz, vacilante, como si no estuviera completamente seguro de cómo responder, pero fue suficiente para darle a Alex un rayo de esperanza. No necesitaban hablar el mismo idioma para comunicarse con gestos, expresiones, y si algunas palabras compartidas serán suficientes por ahora durante el día, Alex continuó trabajando en la nave, tratando de estabilizar sus sistemas de energía y restablecer contacto con sus controles de navegación. Rápidamente se dio cuenta, sin embargo, de que el daño era mucho peor de lo que inicialmente había pensado, que la mayoría de los paneles de control estaban fritos, y varios circuitos esenciales habían sido destrozados por el impacto. Estaba efectivamente abandonado, y las posibilidades de restaurar la funcionalidad parecían completas escasas. Lyra lo miró atentamente, sus ojos se abrieron con comodidad cada vez que tomaba una nueva herramienta o abría un compartimiento. Ella parecía especialmente fascinada por su multiherramienta, un dispositivo compacto que podía cambiar entre varias funciones con solo presionar un botón. Cuando notó su mirada, se lo entregó, mostrándole cómo ajustarlo. Ella lo estudió de cerca, girándolo en sus manos y probando las diferentes configuraciones de su toque. Eran delicadas. Sus dedos se movían con una precisión que lo sorprendió cuando ella descubrió cómo retraer la cuchilla y activar la luz. Ella lo miró con una expresión triunfante en sus ojos ámbar, brillando buen trabajo. Lyra dijo con una risita, aunque sabía que probablemente no entendía sus palabras, aún el tono parecía transmitir su significado, y ella le devolvió la sonrisa complacida. Con su nueva habilidad, a medida que avanzaba, el día siguió trabajando lado a lado, intercambiando gestos silenciosos, y ocasionalmente, rompiendo en ataques de risa. Cuando algo salía mal, había una calidez entre ellos, una conexión que crecía con cada P. En hora, a pesar de las circunstancias, Alex se encontró disfrutando de su compañía, sintiendo una sensación de compañerismo que no había experimentado en años. Había pasado tanto tiempo solo, en viajes, misiones distantes, rodeado por la fría esterilidad del espacio, que había olvidado lo que se sentía compartir, incluso los momentos más simples con otro ser. A media tarde, los dos habían desarrollado un sistema rudimentario de comunicación. Alex le enseñó a Lyra algunas palabras básicas en inglés, usando objetos a su alrededor para ilustrar. Su significado: agua, dijo sosteniendo una cantimplora comida agregada, haciendo gestos hacia las barras de proteína. Ella repitió cada palabra después de él, su voz suave pero ansiosa. Sus expresiones una mezcla de concentración y diversión. A su vez, Lyra trató de enseñarle algunas palabras de su propio idioma. Señaló su pecho y dijo, Kia, una palabra que Alex adivinó que significaba yo o yo. Luego lo señaló y dijo Ray,
A través de prueba y error marcado algunas palabras más, construyendo un vocabulario pequeño pero esencial, que les permitió comunicar ideas simples a medida que el día llegaba a su fin. Alex se encontró reflexionando sobre el vínculo que se habían formado. Aquí eran dos extraños de mundos, completamente diferentes, reunidos por casualidad y necesidad. De alguna manera estaban ambos perdidos, ambos luchando por sobrevivir en un planeta implacable. Y sin embargo, juntos habían encontrado un sentido de pertenencia, por frágil que fuera, cuando cayó la noche. Alex subió un pequeño fuego para mantenerse calientes. Se sentaron a su lado. El resplandor iluminó sus rostros mientras compartían una comida tranquila. Lyra se apoyó contra él con su cabeza apoyada en su hombro, y él sintió una oleada inesperada de protección. Ella era vulnerable sola y él sabía que no podía dejarla atrás. Incluso si eso significaba poner en riesgo su propia supervivencia, por un momento se preguntó sobre su pasado. ¿Por qué estaba en este planeta? ¿Qué le había pasado a su gente? Quería preguntarle, pero la barrera del idioma lo hizo imposible. En lugar de eso, simplemente se sentó a su lado y le ofreció apoyo silencioso mientras observaban las estrellas en lo alto. Lyra comenzó a hablar suavemente en su idioma. Sus palabras fluían en una suave cadencia rítmica. Aunque no podía entenderla, sintió que ella le estaba diciendo algo importante. Tal vez compartió un recuerdo o expresando su gratitud. Él escuchó. Asintió ocasionalmente para mostrar que estaba prestando atención, y ella pareció apreciar su presencia. Finalmente, cuando el fuego disminuyó y la noche se volvió más fría, Lyra se volvió hacia él, colocó su mano sobre su corazón y luego extendió la mano para tocar su pecho. Fue un gesto simple, pero que tenía un significado inmenso en su cultura. Podría haber sido una señal de respeto o afecto, una forma de reconocer el vínculo que se han formado. Alex colocó su mano sobre la de ella, asintiendo en silencio. De acuerdo, no necesitaban palabras para entenderse el uno al otro. No del todo, al menos habían forjado una conexión que trascendía el lenguaje de Ed, un vínculo que ninguno de los dos podría haber anticipado mientras se acomodaban para pasar la noche. Alex permaneció despierto pensando en los días que vendrían. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar y que los desafíos se avecinaban, pero también sabía que no los enfrentaría solo Lyra. Estaba a su lado y juntos encontrarían una manera de sobrevivir en este mundo extraño. No se dio cuenta de que los sentimientos de Lyra por él estaban creciendo, que su gratitud había florecido en algo más profundo en sus ojos. Él era más que un protector. Era un faro de esperanza, un símbolo de fuerza y amabilidad en un mundo que le había mostrado solo dificultades. Y mientras se quedaba dormida, Lyra hizo una promesa silenciosa para sí misma que sin importar lo que pasara, se quedaría al lado de Alex, tal como él se había quedado a su lado. Capítulo 3. La tormenta y el refugio. Alex se despertó por el lejano retumbar de un trueno. El cielo sobre Cenera 4 se había convertido en un oscuro y amenazador tono gris, con nubes pesadas arremolinándose en patrones siniestros. La temperatura había bajado notable y el aire estaba denso, con el olor de una tormenta que se acercaba. Él miró a Lyra, que ya estaba despierta, y observando el cielo con una expresión tensa. «Parece que nos espera una difícil, Alex», murmuró para sí mismo rápidamente, reuniendo sus suministros y metiéndolos en su mochila. Lyra estaba a su lado, visiblemente ansiosa. Sus ojos parpadeando de él al cielo, ella tiró de su brazo haciendo un gesto hacia el espeso bosque, y Alex entendió que ella estaba tratando de guiarlo a algún lugar más seguro. Sin dudarlo, la siguió mientras se lanzaba hacia los árboles, sus movimientos rápidos y seguros. ¡Wow! A través del espeso follaje, su camino serpenteaba entre enormes troncos, y sobre raíces enredadas, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, cada una fría y pesada. Mientras el retumbar del trueno se hacía más fuerte, el viento levantaba a Guay
a través de los árboles y esparcía hojas en todas direcciones. Lyra se movía con un propósito mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que Alex la sigue. Se maravilló de su agilidad, la forma en que parecía saber instintivamente dónde pisar, incluso cuando el bosque se volvía más oscuro y la tormenta se acercaba, ella lo estaba conduciendo más profundamente hacia lo desconocido, pero él confió en ella completamente. Después de varios minutos de carrera llegaron a la entrada de una pequeña cueva, ubicada debajo de un afloramiento rocoso. Lyra le hizo un gesto para que entrara primero. Luego, lo siguió dentro con sus ojos escaneando la cueva en busca de cualquier señal de peligro. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para que los dos se sentaran uno al lado del otro, pero brindaba refugio de la tormenta. La lluvia comenzó a caer fuera de la entrada de la cueva. Relámpagos destellan iluminando el bosque en breves, ráfagas severas seguidas por el profundo estruendo de truenos que resonaron en la cueva. Alex se acomodó agradecido por el refugio y se volvió hacia Lyra con un gesto de agradecimiento. Ella inclinando con la cabeza su rostro iluminado por los ocasionales destellos de relámpagos, su expresión era solemne, casi reverente, como si la tormenta tuviera un significado más profundo, para ella extendida la mano colocando una mano en la pared de la cueva, sus dedos trazando la piedra áspera con una sensación de familiaridad. Alex la observaron, y se dio cuenta de que probablemente se había refugiado aquí muchas veces antes de que la tormenta se intensificó, y con ella el viento aulló creando una espeluznante sinfonía de sonidos que llenaron la cueva. Alex notó que Lyra temblaba ligeramente, y sin pensarlo dos veces metió la mano en su mochila, sacó una manta térmica y la colocó sobre sus hombros dándole una sonrisa tranquilizadora. Ella lo miró sorprendida por el gesto y sus ojos se suavizaron. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el rugido de la tormenta afuera de la cueva. Estaba oscuro y frío, pero su presencia compartida lo hacía sentir menos abrumador. Lyra pareció relajar sus hombros perdiendo algo de su tensión, mientras se inclinaba ligeramente más cerca de él buscando calor en el espacio confinado. Alex se dio cuenta muy bien de su proximidad. Podía sentir su calor, el sutil ascenso y descenso de su respiración y el leve aroma de algo floral, probablemente un aroma natural de la vegetación alienígena a la que había estado expuesta. Era un pequeño detalle, pero lo tranquilizó, grabándole que no estaba solo. Lyra miró. Lo miró con sus ojos color ámbar reflejando la tenue luz, extendiendo la mano sus dedos, rozando su mano en un gesto tentativo de gratitud. Su toque era delicado, casi vacilante, como si temiera que él pudiera alejarse, pero Alex no se movió. En lugar de eso, le dio un suave presionado en la mano, ofreciéndole consuelo silencioso. Por un largo momento, se sentaron así de la mano, compartiendo una conexión que trascendía el lenguaje. Alex sintió una calidez desconocida en su pecho, una sensación de pertenencia que no había experimentado en años. Era como si en este lugar desolado hubieran encontrado algo precioso en comprender un vínculo nacido de la necesidad, pero que se convirtió en algo más profundo mientras la tormenta rugía afuera. Lyra comenzó a hablar suavemente en su propio idioma. Su voz era baja y rítmica. Cada palabra fluía a la siguiente en una cadencia melódica. Aunque Alex no podía entender el significado, sintió el peso de sus palabras, la emoción detrás de ellas. Ella habló con una intensidad que insinuaba recuerdos, tal vez historias o oraciones que habían sido transmitidas en su cultura en un momento colocado su mano sobre su corazón. Su voz tembló ligeramente, y Alex se dio cuenta de que le estaba diciendo algo profundamente personal. La tormenta afuera se desvaneció en el fondo, mientras escuchaba cautivado por su voz y los sentimientos no expresados que transmitía, quería entender para cerrar la brecha entre ellos, pero ahora solo podía escuchar y esperar que su presencia fuera suficiente cuando terminó. Lyra lo miró con una expresión de vulnerabilidad, sus ojos llenos de emociones no expresadas.
Alex colocando su mano sobre su corazón en un gesto de solidaridad, esperando transmitir que estaba allí para ella, que entendía, incluso si no sabía las palabras. La tormenta comenzó a disminuir el trueno, desvaneciéndose en retumbos distantes, y la lluvia se suavizó a una llovizna suave. El mundo afuera se calmó, pero el silencio en la cueva estaba pesado con palabras no dichas. Lyra parecía reaccionar a dejar la caja fuerte de la cueva, y Alex compartió el sentimiento de que este lugar pequeño y confinado como era, se había convertido en un santuario, un espacio donde podían ser vulnerables sin miedo mientras se preparaban para irse. Lyra extendió la mano y tomó su mano entre las suyas una vez más. Lo miró con una resolución que lo sorprendió, como si hubiera tomado una decisión. Lentamente, colocó su mano sobre su corazón, presionándola suavemente contra su pecho. Alex sintió el latido constante de su corazón bajo su palma y entendió el significado de su gesto en su cultura. Esto probablemente era un gesto de confianza, una forma de decir que él tenía una parte de ella que estaba unida a él. Alex sintió una oleada de emoción, una comprendiéndome de que esta conexión iba más allá de la mera supervivencia. Lyra lo vio no solo como un protector, sino como alguien a quien ella quería mantener cerca, a alguien en quien podía confiar. Lyra, susurró su voz llena de una mezcla de asombro y gratitud. Ella lo miró, su mirada inquebrantable, y por primera vez él sintió el peso del vínculo que habían forjado. Dejaron la cueva juntos, dando un paso atrás hacia el bosque húmedo, mientras los últimos restos de la tormenta se alejaron. El mundo se sentía diferente, de alguna manera más brillante, más vivo. Alex sabía que su viaje estaba lejos de terminar, que enfrentarían más desafíos, pero sentían un sentido renovado de propósito. No solo estaba tratando de sobrevivir, de proteger algo preciado, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba mientras regresaban a la vista del cuervo. Lyra caminaba junto a él, su mano rozaba la de él ocasionalmente. No hablaban, pero su silencio estaba lleno de un entendimiento compartido, una promesa de que enfrentarían lo que viniera juntos. Y cuando llegaron a la Odisea, Alex miró hacia atrás a la cueva, un pequeño lugar escondido en la inmensidad de Cenera 4, donde dos almas se habían encontrado. Sabía que recordaría ese momento para siempre. La tormenta, la cueva y la conexión tranquila que había cambiado todo. Capítulo 4. Una promesa para el futuro. Los días que siguieron a la tormenta transcurrieron en una extraña armonía. Alex y Lyra entraron en un ritmo, un entendimiento tácito que guió cada interacción que tenían juntos. Cazaron comida, recolectaron agua y encontraron formas de reforzar el caballo dañado de la Odisea, aunque las reparaciones aún eran mínimas. El ingenio de Alex y los instintos de Lyra los mantuvieron a salvo en el desierto de Cenera 4, pero a medida que se acercaban, Alex no pudo evitar notar un cambio en Lyra. Su presencia, una vez indecisa y cautelosa, se había vuelto más cálida. Llena de una devoción silenciosa que iba más allá de la amistad, se mantenía cerca de él cada vez que se movían por el espeso bosque. Su mirada se detenía en él con una intensidad que era difícil de ignorar. A veces, cuando se sentaban juntos junto al fuego por las noches, ella tomaba su mano entre las suyas y trazaba suaves patrones en su palma con una ternura que lo dejaba sin aliento. Alex se encontró respondiendo de maneras que no había esperado. Siempre había sido un solitario, más cómodo explorando el vasto vacío del espacio que formando vínculos estrechos, pero el suave afecto de Lyra, su tranquila fuerza, había tocado algo profundo dentro de él. Ella no era solo una compañera en la supervivencia, era alguien a quien le importaba, alguien a quien quería proteger y tal. ¿Ves a alguien a quien estaba comenzando a amar? Una noche, mientras estaban sentados juntos bajo las estrellas, Lyra hizo algo que tomó a Alex por sorpresa. Metió la mano en la pequeña cartera que tenía a su lado y sacó una piedra ovalada lisa. Estaba grabado con delicados patrones, símbolos que parecían antiguos y ceremoniales. Ella lo colocado en sus manos. Sus ojos ámbar lo miraron atentamente,
como si esperara que él entendiera. Miró la piedra luego a su Lyra desconcertada. ¿Qué es esto? Puso su mano sobre su corazón, y luego los señalados sus ojos se suavizaron con una mirada de pura sinceridad, aunque no podía expresarlo con palabras. Alex entendió lo que estaba tratando de transmitir. Esto era más que un simple regalo. Era una parte de ella, un símbolo de algo precioso, algo que quería compartir con él. Su corazón se aceleró mientras la miraba, dándose cuenta de la profundidad de sus sentimientos en su cultura. Esta piedra podría haber sido una forma de proponer un vínculo, una promesa de que quería estar a su lado, Alex. Sentí una sensación abrumadora de gratitud, mezclada con una responsabilidad tácita. Sabía lo que significaba este gesto, lo que aceptarlo implicaría Lyra. Estaba pidiendo en su vida, un papel que fuera más allá de la mera compañía. Gentilmente colocó la piedra sobre su corazón, mirándola a los ojos con una mirada firme. Él no necesitó decir nada. El gesto fue suficiente. El rostro de Lyra se iluminó con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban de alegría cuando se dio cuenta de que él había aceptado su oferta en ese momento. Ya no eran solo dos sobrevivientes en un mundo alienígena. Estaban unidos por algo más profunda, una conexión que trascendía palabras y culturas. Durante los días siguientes se volvieron inseparables. Alex sintió un sentido renovado de propósito, un impulso para mantener a ambos a salvo, no solo para sobrevivir, sino para el futuro que estaban comenzando a construir juntos. Él le enseñó más palabras en inglés y ella compartía historias de su propia vida a través de gestos y frases simples cada noche mientras se sentaban. Juntos junto al fuego ella colocaba su mano sobre la de él, su mirada se llenaba de una calidez que hacía que el vasto mundo solitario que los rodeaba se sintiera casi como un hogar. Un día mientras Alex estaba trabajando en los propulsores del barco, escuchó un zumbido distante, que no pertenece al desierto. Su corazón dio un salto cuando se dio cuenta de que era una señal de rescate débil pero inconfundible. Sufriendo la baliza de apuro finalmente se debió haber activado alcanzando un barco que pasaba que había venido a investigar. Miró a Lyra, su mente corría con una mezcla de emoción y ansiedad mientras el zumbido se hacía más fuerte. Un pequeño barco de rescate apareció en el horizonte descendiendo hacia el claro donde habían establecido el campamento. Sintió una ola de alivio invadirlo. Finalmente iban a ser rescatados, llevados de regreso a un mundo donde podrían estar a salvo. Pero cuando el barco aterrizó y miró a Lyra, vio un destello de preocupación en sus ojos. Ella se aferró a su mano, su agarre fuerte como si temiera que pudiera dejarla atrás. Alex se arrodilló a su lado tomando ambas manos en las suyas y mirándola a los ojos con una mirada firme y tranquilizadora. Lyra dijo suavemente colocando la piedra que ella le había dado en sus manos: no voy a ningún lado sin ti. Ella lo miró. Su expresión cambió de miedo a esperanza mientras sus palabras se asimilaban. Alex sabía que el viaje que les esperaban no sería fácil. Traer a Lyra a la Tierra significaría navegar por un laberinto de protocolos tratando con funcionarios, que podría verla como una anomalía o una amenaza, pero estaba decidido a permanecer a su lado para protegerla y construir una vida. Juntos, mientras abordaban el barco de rescate, Lyra se quedó cerca de él, su mano en la suya. Su mirada vacilante no necesitaba palabras para expresar su gratitud. Presencia, su fuerza tranquila fue suficiente. Juntos dejaron Cenera 4, dejando atrás el desierto que los había probado y los había unidos en los días que siguieron. Mientras viajaban de regreso a la civilización, Alex se encontró esperando el futuro de una manera que nunca antes había hecho. Sabía que había desafíos, momentos de duda y obstáculos que superar, pero con Lyra a su lado, sintió un propósito. La creencia de que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Habían sobrevivido a la dureza de un mundo alienígena, habían resistido tormentas y habían salvado la brecha entre dos vidas muy diferentes. Ahora, mientras se aventuraban en lo desconocido, Alex sabía que continuarían escribiendo su historia, una historia de resiliencia, esperanza y un vínculo que desafiaba los límites del espacio y la cultura. Lyra lo miró con sus
ojos llenos de una tranquila determinación. Y Alec parecía saber que habían encontrado algo raro y hermoso, un amor que era tan vasto como las estrellas. Su viaje apenas comenzaba y lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos.